Hola y bienvenidos a la primera parte del desarrollo de la unidad 6 para matemática del 10º año de educación general básica. Mi nombre es Mauricio Ojeda Huaycha y soy docente de la escuela 6 de octubre. Antes de comenzar, les recuerdo que en la parte inferior pueden encontrar tanto mi número de teléfono como mi correo institucional. Bien, en esta ocasión hablaremos de la primera parte de la unidad 6, estadística y probabilidad, donde los temas serán terminología estadística y la destreza con criterio de desempeño, definir y utilizar variables cualitativas y cuantitativas, y medidas de tendencia central. Calcular e interpretar las medidas de tendencia central, las que son media, mediana y moda, de las que hablaremos ahora, de un conjunto de datos en la solución de problemas. Iniciaremos con qué es una variable estadística. Cuando hablamos de variable estadística, hablamos de una propiedad que se puede estudiar en una población, en una muestra, y que puede permitir clasificar a los individuos o elementos de la misma. Variable estadística que puede ser variable cuantitativa o variable cualitativa. La variable cuantitativa, la que se puede medir y expresar con números, como la estatura, ¿sí? 1,50, 1,70, 1,80, se puede expresar con números. La edad, 15, 16 años, el peso, el número de hermanos, ¿sí? Eso es cuantitativo, que se puede contar. Cualitativo, con L, es lo que representa una característica que no se puede medir numéricamente, como por ejemplo el gusto por la comida, el deporte que ustedes practican, la profesión de sus padres, el gusto por algo, ¿no? Por algo específico, por un tipo de comida. No pueden decir cuánto en números les gusta. Les gusta mucho, muchísimo, bastante, poco, nada, pero numéricamente no lo pueden expresar. Eso se llama variable cualitativa. Dentro de las variables cuantitativas, las que se pueden contar, las que se pueden expresar numéricamente, tenemos variable continua, que es la variable que puede tomar todos los valores de un intervalo predeterminado. Ponemos un ejemplo. La estatura es una variable cuantitativa y también es una variable continua, porque puedo tomar todos los valores. La estatura puedo decir que mido 1,28, 1,56, 1,36, 1,75, etc. Eso se llama variable continua. En el peso igual, 12,5 kilogramos, 8,5 libras, etcétera, etcétera. Eso es variable continua. Dentro de variable cuantitativa. Dentro de variable cuantitativa también tenemos variable continua y también tenemos variable discreta. En cambio, la variable discreta es cuando solo se puede tomar números o valores aislados que se expresan mediante números enteros. Es decir, solo puedo tomar números enteros. Eso se llama variable discreta en números enteros. Como por ejemplo, el número de hermanos, el número de teléfono, solo se pueden tomar números enteros. Tengo 5 hermanos, tengo 4 hermanos. No puedo decir tengo 3,5 hermanos. No. Tengo que decir tengo 3 o 4 hermanos. Eso es variable discreta. Solo números enteros. ¿Sí? Ahora, clasificación de los caracteres estadísticos. Es decir, vamos a aplicar variable cuantitativa y variable cualitativa. Tenemos los siguientes enunciados. Número de personas que trabajan para defender los derechos humanos. Actividad a la que dedican el tiempo libre los jóvenes de 14 a 16 años. Y volumen de agua contenida en algunos embalses del país. Tenemos variable estadística cualitativa, variable estadística continua, ojo, y variable estadística discreta. Ahora, ¿cuál correspondería a cada uno de esos? La primera, variable estadística cualitativa, correspondería a B, ya que se refiere a la actividad que dedican el tiempo libre los jóvenes, es decir, qué actividad les gusta realizar. Es una variable estadística cualitativa de atributos. La variable estadística continua sería la C, es decir, volumen de agua contenida en embalses de agua del país. ¿Por qué? Porque el volumen de agua sí puedo dar medidas incluso con decimales. Puedo decir que tengo 13,4 metros cúbicos de agua, ¿sí?
Y la variable estadística discreta sería el número de personas que trabajan para defender los derechos humanos. Número de personas. No puedo decir que tengo 3.4 personas. Tengo 3 personas, tengo 20 personas, tengo 50 personas, tengo 100 personas. No puedo decir tengo 12.8 personas. No, son 15 personas, 20 personas. Eso es variable estadística discreta. Entonces esta sería número de personas que trabajan para defender los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué son las medidas de tendencia central? ¿Qué nos sirven en la estadística? Ojo, todo esto es sobre probabilidad estadística. Las medidas de tendencia central son medidas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de valores o un conjunto de datos. Son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución. Por eso se llama tendencia central. Medidas de tendencia central. Sobre el centro de la distribución de los datos, ya sea de una población o de una muestra estadística. ¿Sí? Entonces las medidas de tendencia central son las que nos sirven para poder determinar un centro de distribución, de por dónde más o menos o hacia qué punto se inclina más este grupo de datos. Dentro de estos tenemos la media aritmética, que es la media aritmética o promedio de un conjunto de datos, que no es más que el cociente entre la suma de todos los valores dividido para el número de valores. Es decir, si tengo 10 valores, esos los sumo y divido para 10 porque tengo 10 valores. La moda, que es un conjunto de datos y es el dato que tiene la mayor frecuencia absoluta, o el número que más se repite en el caso de números enteros o de datos sueltos. Si los datos están agrupados en clases, la clase de mayor frecuencia sería la clase modal. En ese caso, el valor de la moda corresponde a la marca de clase modal, es decir, al punto medio de la clase. Ya lo veremos más adelante para dejar todo esto mucho más claro con ejercicios. Mediana, que es el valor que ocupa la posición central de todos los datos cuando están ordenados de menor a mayor. Si tengo un grupo de datos, de 20 datos distintos con diferentes números de diferente orden, lo que primero que hago es ordenar de menor a mayor y el dato que se encuentra en el centro se llama mediana. ¿Sí? En un conjunto de datos agrupados, la mediana se encuentra en la clase mediana, para la cual la frecuencia absoluta acumulada es el primer valor mayor o igual a la mitad del tamaño. Ya lo veremos para dejar esto mucho más claro. ¿Sí? Media aritmética. Tenemos el ejercicio. Se registró el número de llamadas diarias recibidas en cierta estación de bomberos durante la primera semana del año. La pregunta es, ¿cuál fue el promedio de llamadas diarias durante esta semana en la estación? Tenemos el siguiente tabla de frecuencia. Los días y los números de llamadas. El día lunes recibieron 12 llamadas al cuerpo de bomberos, el día martes 18 y así durante toda la semana los números de llamadas. El día viernes es los que más llamadas han recibido. Ahora, para determinar el promedio, porque eso es media aritmética, el promedio del número de llamadas diarias recibidas durante la semana, se suma el número de llamadas, ¿sí? Y se divide entre el número de días. Sumo 12 más 16 más 31 más 25 más 34 más 21 más 19 y lo divido para el número de días, es decir, ¿cuántos datos tengo? 7 datos, porque son 7 días durante los que se los llamó. Entonces sumo el número de llamadas para la cantidad de datos de llamadas. En este caso, 7. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. ¿Sí? Entonces, sumo todos los datos dividido para el número de datos. 158 para 7, 22,6. Por lo tanto, el promedio de llamadas diarias recibidas durante esta semana fue aproximadamente 22,6 llamadas. Pongámosle que 23 llamadas, ¿no? Tenemos ahora moda aritmética. Asimismo, un ejercicio. Las edades de los 550 estudiantes que usan como medio de transporte el bus escolar para llegar al colegio se presentan agrupadas en la siguiente tabla. Tenemos las edades de 5 a 8, 220 estudiantes,
de 8 a 11 115, de 11 a 14 87, de 14 a 17 83 y 17 a 20 45 estudiantes. ¿Sí? Como la mayor frecuencia se encuentra, ¿cuál es la mayor frecuencia absoluta? En este caso, 220 es la mayor cantidad. Se encuentra en el intervalo 5-8, es decir, en este valor de aquí, 5 a 8 años, 220. Esto se considera clase modal, porque es el número mayor. La moda es la marca de clase, es decir, sumo 5 más 8 y divido para 2. 6.5 años. Por ende, estamos diciendo que la moda en este caso es 6.5 años. Niños de 5 a 8 años son la mayor cantidad. Moda, números que más se repiten. De 5 a 8 años son la mayor cantidad de niños en esa edad que utilizan el medio de transporte. Ahora vamos a ver mediana aritmética. Dice, calcula la mediana de la distribución de velocidades de vehículos que transitan en una autopista en la siguiente tabla. Podemos observar la siguiente tabla donde tenemos la velocidad en kilómetros por hora, la marca de clase que la sacamos de aquí. Tomemos en consideración que esta tabla de frecuencias es de datos agrupados. Luego tenemos número de vehículos o frecuencia relativa y luego, frecuencia absoluta, y luego tenemos frecuencia absoluta acumulada. Ahora, dentro de esto, como tenemos datos agrupados, lo que hemos sacado es una nueva columna con marca de clase. ¿Para qué? Para poder tener un dato un poco más cercano al centro de lo que queremos obtener. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí, como tenemos datos agrupados, para no decir que tenemos 16 vehículos que corren entre 90 y 100, podemos decir que 16 vehículos corren en aproximadamente 95 kilómetros por hora en promedio. Es un valor un poco más cercano, un poco más real de lo que estamos buscando. Entonces siempre se utilizan datos agrupados, como estos casos, una marca de clase, que no es más que sumar 90 más 100, dividido para 2, nos da la marca de clase de este dato agrupado. Igual, 100 más 110 dividido para 2 nos dará 105. Esto se denomina marca de clase. Sumar el inferior más el mayor dividido para 2, el inferior más el mayor dividido para 2 y nos dará marca de clase. Bien, ahora, primero se debe añadir la frecuencia absoluta, que ya la tenemos, ¿sí? Pero en este caso la frecuencia absoluta acumulada. Aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada, recordemos, 16 más 15, 31, más 35, 66, más 25, 91 y más 10, 101, que igual nos da el mismo valor del total de todo el número, en este caso de toda la frecuencia absoluta, 101. Bien, una vez que hemos añadido eso, lo que hacemos es dividir el total de la frecuencia absoluta para 2, ¿sí? Lo dividimos para 2 para poder ver más o menos la mitad de esta frecuencia absoluta. En este caso nos da dividido para 2 50.5. Recuerden que estoy buscando la mediana, el valor central, por eso lo divido para 2, 50.5 vehículos. La mediana coincide con la marca de clase de la clase mediana, que en este caso es entre 110 y 120. ¿Por qué lo puse aquí? Porque es el valor que se encuentra más cercano a la frecuencia absoluta acumulada. Aquí, como se dan cuenta, es superior a 31, que es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, en el dato agrupado de clase o en la clase 100, 110, no me da, porque es mayor. Aquí tampoco, porque está demasiado lejos. Aquí en 91 para 50 está muy lejos. Y mucho más acá, en 101 para 100 está muy lejos. ¿Cuál es el valor más cercano? El 66. Entonces puedo decir que el 50.5 es más cercano a 66. Por ende, este valor de aquí, en este caso me da el dato agrupado de la clase 110 a 120. Porque allí la frecuencia absoluta acumulada es mayor que 100,5 vehículos. Es decir, que voy a tomar estos valores de marca del dato de la clase
de 110 más 120, lo divido para 2 y me da 115 kilómetros, que es la marca de clase. Por ende, la mediana de la distribución de velocidades es 115 kilómetros por hora. ¿Sí? Eso en cuanto a mediana aritmética. Y esto sería todo por la primera parte del desarrollo de la unidad 6 para 10º año de educación general básica. Recordarles que para iniciar esta sección de videos primero deben haber visto el video introductorio denominado video de presentación de unidades. Además de que para el video final de preguntas y respuestas deben dejarme aquí en este video o a través de mi número de WhatsApp las 4 preguntas correspondientes. Sin más, me despido hasta un próximo video. Mi nombre es Mauricio Ojeda Huecha, docente de la escuela 6 de octubre.